Bienvenido a la sexta lección de tu curso Cómo diseñar presentaciones de impacto. En este momento vamos a hacernos la pregunta de cómo puedo presentar los datos si necesito presentar informes financieros con números, con gráficos, etcétera. ¿Cómo puedo hacerlo? Es una importante pregunta debido a que estamos tratando de diseñar presentaciones que abarquen diferentes aspectos y uno de esos aspectos puede ser presentaciones de trabajo, presentaciones que rindan informes de utilidades en los cuales se van a utilizar gráficos, pero queremos que se haga de forma diferente y queremos darte algunas herramientas para que puedas innovar también en esto, porque en general cuando ves una presentación en la que se ocupan gráficos, ¿cómo se queda el público? ¿Cuál es la mirada que tiene el público frente a esas pantallas donde aparecen gráficos densos con mucho texto alrededor y que no son realmente legibles? ¿Cuál es la intención real de presentar estos gráficos? ¿No es acaso acercar la información de una manera mucho más digerible hacia nuestro público? Y si ese es el caso, entonces tenemos que pensar en una manera mucho más fresca o mucho más clara de hacerle llegar nuestro mensaje, de hacerle llegar los datos que queremos que se queden en su mente y que se graben con mayor claridad, con mayor facilidad en sus cerebros, para que luego puedan comentarlos, puedan analizarlos, puedan tomar decisiones en base a lo que les hemos presentado. Solo como manera de ejemplo, para comenzar a pensar en nuevas maneras de presentar datos, piensa en esto. Podemos decir que este dispositivo tiene la capacidad de 1 terabyte, pero para aquellos que no están inmersos en este mundo de la tecnología, puede ser algo demasiado abstracto para apreciar. Para aquellos que conocen de qué van las medidas, cómo se multiplican los bytes, los kilobytes, los megabytes, los gigabytes, etcétera, pues les resultará fácil reconocer a qué se está refiriendo. Pero, aún para estas personas que están ya versadas en el tema de la tecnología, ¿qué te parece si en lugar de presentar simplemente la característica de la capacidad que tiene un disco duro, les presentamos su utilidad real, que sería, por poner un ejemplo, algo como esto? Este disco duro puede albergar más de 1000 películas en su interior. ¿Notas? Se vuelve mucho más concreto y mucho más digerible para aquellos que están tratando de decidir si van a comprarse la próxima vez un disco duro de 1 terabyte o más, porque ya tendrán una medida más o menos cuantificable según sus propios términos de lo que puede caber en un disco con esa capacidad. Ahora, naturalmente, esto funcionará para aquellas personas a quienes les gustan mucho las películas y que además pues tienen mucha afición de guardar sus películas y organizarlas. Los cinéfilos que van a poder utilizar su disco duro para ello. Pero puedes también inventar nuevas maneras de acercar la información, y esto es solamente un ejemplo para que pienses en cómo lograrlo. Ahora te mostraré otros ejemplos de lo que se ha hecho con algunas presentaciones de datos y cómo, de una manera muy sencilla, muy simple, se puede mejorar un poco, y yo estoy seguro que con esas ideas tú mejorarás mucho más una presentación de datos en tus propias diapositivas. Recuerda que también esto debe estar contemplado en tu storyboard, porque has tomado el tiempo para ir diseñando cada diapositiva y cada aspecto de ella dentro de tu bosquejo general y del storyboard, tu diagrama gráfico de tu diapositiva. Así que vamos a pasar a los ejemplos con los cuales vamos a ilustrar un poco más esto de la presentación de datos en gráficos específicamente. Tomemos por ejemplo esta presentación que fue hecha para poder distinguir la población femenina y masculina salvadoreña hasta el año 2007. Estos son datos reales de la Digestic en El Salvador, que es la encargada de hacer censos a nivel nacional en diferentes aspectos. Quiero que notes algunas cosas.
En primer lugar, hay demasiado texto introductorio, lo que refleja que esto es la muleta del que va a presentar esta información. Pero segundo, hay cierto falseo en la información porque, según los datos, a nivel nacional hay un 47.3% de la población masculina y un 52.7% de población femenina. Pero en el gráfico se ve demasiado distorsionado la diferencia entre población masculina y población femenina, tanto que si notas por acá en San Miguel pareciera que hay un 60% más de población femenina que de población masculina, aunque al ver en el eje donde se encuentra el porcentaje, notamos que esa no es una diferencia real. Esto se debe a solamente una cosa: este gráfico no comenzó desde cero, sino desde 42, desde el 42%. Por lo tanto, es un falseo de la información y tenemos que tener mucho cuidado, porque al verlo nos podrá parecer que la diferencia entre hombres y mujeres es demasiado grande cuando no es en realidad, aunque sí es una diferencia importante de 5 puntos, un poco menos de 5 puntos porcentuales. Pero ¿cómo podríamos ver esto de una mejor manera? Esto es algo a lo que estamos acostumbrados. Podríamos ver esto y decir, bueno, esto me parece bien, creo que podemos usarlo. Pero ¿qué tal si simplemente ponemos en relieve el gráfico, que es lo importante de esta diapositiva, y como presentadores nos aprendemos la información que vamos a entregar? Podría verse algo más o menos así. De nuevo, aquí tenemos el problema del falseo de la información. Eso ya lo explicamos. ¿Cómo se va a solucionar? Con comenzar la escala desde 0, no desde 42. Pero en este caso quiero que notes que el impacto visual es mucho más rápido y transmite mejor lo que estamos queriendo decir por una razón. Los títulos de los ejes se ven mucho mejor y el título del gráfico, que ya es descriptivo simplemente con población de El Salvador, nos dice de una vez qué es lo que queremos ver. Pero hay otras maneras de presentar esto y a manera de ejemplo, y aunque son burdos ejemplos, te los voy a presentar para que tú ya vayas viendo cómo puedes mejorar la presentación de información a la hora de hacer tu propia diapositiva. Por ejemplo, tenemos esta otra manera, con un fondo con la bandera de El Salvador, una mujer, una silueta de una mujer que representa el 52.7% de población femenina y una silueta de un hombre que representa el 47.3% de la población masculina. Esto es en global. Y si quisiéramos mostrar el global de la población de todo el país, más el porcentaje de las poblaciones más importantes de los departamentos más importantes del país, podríamos hacer algo como esto. Población salvadoreña, el global del 52.7 para las mujeres y el 47.3 para los hombres, y señalar los departamentos de Santa Ana, San Salvador y San Miguel, y distribuir cuáles son los porcentajes de población por cada uno, y claramente hacer visual que las mujeres tienen un porcentaje mayor que los hombres. Ahora veamos un ejemplo con elementos económicos. Generalmente podemos ver esto. Este es un informe real del Ministerio de Hacienda de El Salvador, que fue publicado de manera libre, por eso lo ponemos aquí, y que nos habla de cómo está el déficit fiscal con respecto al PIB, el Producto Interno Bruto. Notamos siempre esta información que está antes de encontrar el gráfico, que con toda honestidad sirve más para el presentador que para quienes están observando el gráfico, esta diapositiva. Puedes llegar a decirme de que es importante que ellos tengan estos números, que tengan este texto. Pues si esto es tan importante, seguramente habrás preparado un buen informe que puedes hacer llegar a cada uno de los presentes o a aquellos a quienes te lo soliciten. Pero lo esencial
de la presentación de datos o de presentar gráficos en específico, como estamos haciendo en este momento, es presentar el producto, no los detalles alrededor del producto. Quien quiera los detalles podrá acercarse a ti para que tú le des el informe que habrás preparado aparte. Pero recuerda, una diapositiva no es un libro, no es un documento y tampoco es nuestro guión, porque no es nuestra muleta. Eso ya lo hemos dicho en una presentación anterior, en una lección anterior, pero es bueno que lo refresquemos para que no olvidemos los principios que hemos ido aprendiendo. ¿Cómo podríamos presentar esta información de una manera que impacte más rápido, de forma visual, a nuestros espectadores? Pues simplemente haciendo que el gráfico ocupe el primer plano, como en esto. De esta manera, tú como presentador quedas libre. Ya no necesitas leer todo aquel texto que estaba en la diapositiva, sino que puedes contar qué es lo que está pasando en realidad. Y aquí hay algo importante que debemos hacer ver para que lo grabes en tu mente y toma notas, así como has estado haciendo con cada una de las lecciones. Toma notas también. Los gráficos no son simplemente para presentar datos. Presentan datos, pero es necesario que tú, como el presentador, puedas darle contexto a estos gráficos, porque si no se les da contexto, no podrá haber una aplicación ni un análisis real de lo que estamos presentando como información. Solo quiero ponerte un ejemplo para ilustrar esto. ¿Qué te parece a ti la cantidad de $1.000.000? $1.000.000. Si estuvieras dando una ponencia con un grupo heterogéneo de personas y hablas de $1.000.000, te toparías con al menos dos reacciones básicas. La de aquellos que nunca en su vida han visto $1.000.000, para quienes esa cantidad podría ser una cantidad bastante alta, y la de aquellos que tienen un sueldo anual de $1.000.000, para quienes eso es simplemente una cifra entre muchas, porque ellos reciben cada año un equivalente a lo que tú estás diciendo. Ahora pensemos que es el gobierno el que está dando este informe y dice que hemos invertido $1.000.000 en educación. Para aquellos que no han visto jamás en su vida $1.000.000 y que tal vez tampoco tienen interés en buscar esa cantidad de dinero, pensarán que tal vez esa es una buena suma de inversión en la educación pública. Pero para aquellos cuyo sueldo es de $1.000.000 al año, esa cantidad será una burla para el sistema educativo, porque no es posible que un gobierno que pueda llegar a ingresar de manera hipotética, porque esto es solamente un ejemplo, $400 millones en el año, solamente destine $1.000.000 a la educación. Ahora, por eso es importante que pongas contexto, que no dejes a los datos huérfanos, que no dejes los gráficos huérfanos. Cuando tú estás hablando debes contar el contexto, debes darle contexto. ¿Y cómo puede ser esto? Volvamos al ejemplo de el $1.000.000 invertido en educación. Para darle contexto simplemente puedes decir algo como: en esta ocasión o en este año hemos invertido $1.000.000 más con respecto a los 5 años anteriores. Aunque aún es muy poca la cantidad, al ponerlo en contexto, al menos podrá notarse que hay avances con respecto al desarrollo histórico de este rubro en el país. ¿Notas? Dar el contexto es importante, pero también es importante que cuando des el contexto estés dispuesto a ser franco con tus espectadores, con tu público, porque también es posible falsear el contexto, así como se falsean los datos. Con esto en mente, ahora sí puedes comenzar a diseñar tus gráficos de tal manera que ya no estén cubiertos de texto alrededor, sino que puedan presentarse de una manera mucho más fácil, mucho más sencilla. Pero también hay que pensar en nuevas formas de presentar la información. Así que a continuación quiero hablarte un poco más sobre las nuevas maneras de poder presentar la información que tenemos a nuestro alcance.
Esta nueva manera de presentar la información es conocida en Internet ya desde hace algunos años como infografías, pero a veces, como presentadores, no nos hemos tomado el tiempo de poder indagar en ellas para ver algunas otras formas que pueden ayudarnos a despertar la creatividad a la hora de presentar nuestros datos. Tenemos esta página que se llama infografiasinternet.com. No es que estemos haciendo publicidad de páginas, pero algunas son muy buenas y merecen la pena mencionarlas. Así que vamos a ver algunas infografías solamente como ejemplo para que vayas viendo qué es esto de la infografía y notes cómo se presentan datos de maneras creativas, de maneras interesantes, que pueden realmente servirnos a la hora de estar diseñando nuestras presentaciones. Recuerda, la idea de presentar datos no es solamente llenar a tu audiencia con un montón de números, es de ayudarle a tomar decisiones con esos números, es de ayudarle a ver más allá de esos números. Por eso, estás tú como presentador para ayudarle a entender el contexto de la información que estás presentando. Veamos esta infografía como ejemplo de los gastos de vuelta al cole, cuánto se gasta, y es una infografía hecha para Europa porque ya vemos el símbolo del euro, pero nota, comienza con lo concreto, 838 euros. ¿Cuánto se gastarán las familias en la vuelta al cole? Esto podría ser, de hecho, ya un slider. Esto que ves enmarcado puede ser ya un slider y esto sería fabuloso, sería una imagen fabulosa. ¿Necesitas un gráfico? No, simplemente presentas el dato concreto. Pero mira la magia de las infografías. Luego se nos presenta al estudiante y todo lo que va a gastar en porcentajes sobre esos 838 euros. Luego, el lugar de compras, dónde van a comprar, cuál es su plaza para comprar y cuánto porcentaje hay de gastos en ellos. Luego, según la ciudad, cómo suben o disminuyen según dónde viven. Luego, la media de gastos según los colegios, según el tipo de colegios, públicos, concentrados, privados, que ya notamos se disparan los precios. Y ahí termina la presentación. De hecho, esto que tenemos enmarcado acá podría ser un perfecto slider también en una diapositiva. Yo solo quiero que veas que hay muchas posibilidades a la hora de trabajar con datos y es importante que nos llenemos estudiando infografías, analizándolas, y esta tiene, como puede ver, esta página tiene de varios temas: medio ambiente, Microsoft o Microsoft, como dicen los españoles, moda, música, Pinterest, política. Aquí abrimos un poco de algunas de Twitter que nos puede decir una infografía sobre esta red social, por ejemplo, y resulta muy interesante. Esta habla de los logins con redes sociales y nos va a mencionar seguramente las principales redes sociales, pero nota la presentación de la información. En este caso, este está en inglés, pero ya comenzamos a ver datos. Notas hombres, mujeres, 56% hombres, 44% mujeres que usan los logins sociales para ingresar a algún perfil. Y podemos ir simplemente viendo la forma de la presentación de datos de esta infografía. Lo interesante es que cada uno de estos aspectos que tenemos y que estoy circulando con el mouse, con el puntero, puede ser en sí mismo ya una diapositiva, un slider dentro de nuestra diapositiva, y aunque en este caso especial hay algo de texto, esto podríamos eliminar el texto en la diapositiva, tenemos una imagen muy visual de los datos que queremos presentar. Como puedes notar, es una infografía muy llamativa y si sabes inglés, mucho mejor, vas a poder disfrutarla de mejor manera a la hora de estarla visualizando. Y aquí está. Solamente te los pongo de ejemplo para que tú también veas que hay más de una manera de presentar información y que no solo debemos quedarnos con los gráficos, sino que
nuestra intención debe ser transmitir de la mejor manera datos concretos a nuestro público para que ellos puedan tomar decisiones dirigidas por la forma en que nosotros estamos presentando nuestros informes estadísticos, nuestros informes de ganancias, nuestros informes de crecimiento, etcétera, etcétera. Ahora pasaremos a trabajar un poco en la creación de gráficos en PowerPoint. ¿Cómo podemos hacerlo? Hay dos maneras de insertar un gráfico en nuestro PowerPoint. Seguramente lo conoces, pero por cualquier cosa, en este apartado, en esta lección, vamos a hablar un poquito sobre ello. No habrá tal vez específicamente el trabajo del diseño, eso lo haremos ya en otra lección, pero sí es importante que nosotros hablemos sobre el insertar nuestros gráficos en PowerPoint. Nota que tienes la herramienta de insertar, es decir, toda esa viñeta donde aparece insertar, y justamente aquí tenemos nuestra opción para agregar un gráfico. A la hora de agregar un gráfico, tú puedes escoger el que creas más conveniente para tu presentación. Vamos a simplemente seleccionarlo, dar a aceptar, y lo interesante de esto es que nos transmite un gráfico que ya trae una plantilla predefinida en un Excel o en una aplicación tipo Excel en PowerPoint. Con este gráfico nosotros podemos decidir cómo trabajar. Aquí tenemos el aspecto de las categorías, que serán los títulos de nuestro eje X, y el nombre de las series, que serán las leyendas que nos van a ayudar a comprender mejor el gráfico. Y para el lado izquierdo, al lado izquierdo del gráfico, donde comienza desde cero la gráfica, tenemos en el eje Y nuestra escala de valores, que aquí vamos a ir trabajando según nuestras necesidades. Vamos a dejarlo así por defecto, ¿no? Una vez que terminamos nuestro gráfico, cerramos. Si hemos modificado algo, pues se reflejará, y todavía nos faltará trabajar un poco con nuestro gráfico. Podemos extenderlo para que cubra toda nuestra diapositiva. Ya dijimos que lo ideal es que pueda hacerlo de esta manera, para que a la hora de presentarlo el impacto visual sea mayor. Pero también tenemos estas opciones: agregar títulos de eje, que nos van a ayudar a saber de qué estamos hablando específicamente en este gráfico, además de nuestro título del gráfico, que habrá que modificar. Y tenemos las opciones del diseño, en la que podemos jugar con los diseños que nosotros creamos más conveniente y que creamos que también van a tener un mejor impacto en nuestra audiencia. El cambio de colores, también podemos jugar con el cambio de colores en nuestras diapositivas. Como puedes notar, esto es sencillo, es algo que seguramente hacemos de manera cotidiana, pero lo que estamos destacando es que podamos trabajar con una gráfica que sobrepase un pequeño recuadro cargado de texto. Tiene que, si usas una gráfica, tiene que impactar visualmente, y a la hora de presentarse en la diapositiva, transmitir un mensaje de una manera muy clara, de una manera mucho más clara que si estuviéramos rodeando este slider con una cantidad de texto explicativo. Recuerda que el texto explicativo no es necesario si tú estás ahí. Y si quieres poner texto explicativo, entonces haz un documento bonito, bien maquetado en Word o en PDF, y luego transmítelo a tus oyentes. La otra forma de insertar un gráfico es desde un archivo de Excel. Seguramente también conoces esta forma, pero es importante que vayamos practicándola. ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Y por qué es importante aprender esta manera? Porque muchas veces, más si trabajas en el área financiera o en el área de estadística, tienes que trabajar tus datos en Excel. Ahí puedes crear tus gráficos, pero es posible que tu jefe te haya pedido una presentación. No es ideal que tú metas toda la gráfica de Excel a PowerPoint. No es para eso PowerPoint, porque no es un documento y tampoco es una hoja de cálculo. Es simplemente para presentar información.
En este caso vamos a presentar la información comparativa de las 3 notas de los 20 alumnos que tenemos en nuestra nómina de estudiantes. Así que sencillamente escogemos las notas que queremos utilizar para realizar nuestro gráfico, damos en el botón insertar, creamos nuestro gráfico, que va a ser un gráfico de columnas que va a comparar las 3 notas, y luego ya tenemos nuestro gráfico ahora listo para trabajar, porque ahorita aún no está trabajado. En este gráfico podemos agregar colores, decidir colores, cambiar colores, como ya lo hemos hecho en PowerPoint, escoger el tamaño que más nos convenga. Lo bueno de este trabajo en los gráficos, tanto en PowerPoint como en Excel, es que no van a pixelearse nuestros elementos, así que podemos trabajarlos con total confianza. ¿Qué nos falta acá? Poner los datos que nos resultan necesarios, como por ejemplo el título, que serían notas comparadas, por decir algo. Y podemos agregarle elementos como los títulos de eje que mencionábamos cuando estábamos trabajando con PowerPoint. Y aquí vamos a escribir notas, porque es nuestra escala de valores. Y en este vamos a escribir alumnos, porque sabemos que hay 20 alumnos, aquí solo están numerados, pero si vamos a nuestra tabla sabemos que el número 1 es el alumno Águila Cárcamo, etcétera. Ahora, ya tenemos nuestro gráfico trabajado en Excel, pero ¿cómo lo llevamos a PowerPoint? Simplemente copiamos. Con un clic derecho que demos sobre una parte de la superficie que nos permita abarcar todo el gráfico, le decimos copiar. Podemos hacer el control C también, no hay problema. Y vamos hacia nuestro PowerPoint. Pero aquí no usamos control V. Aquí nos vamos a la opción del pegado y escogemos pegado especial. En el pegado especial escogemos pegar vínculo. Aquí simplemente tenemos una opción que es objeto gráfico de Microsoft Excel y damos a aceptar. ¿Qué estamos haciendo aquí? Estamos vinculando el gráfico que vamos a poner en PowerPoint con el libro de Excel en el que estamos trabajando. Nuevamente, como es un elemento que hemos trabajado en uno de nuestros programas de Office, no tenemos ningún problema en llenar nuestro slider con todo nuestro gráfico, porque se va a llenar completamente y no habrá ningún problema de pixelajes de ninguna manera. Y notas, ahora ya tenemos nuestro gráfico insertado desde Excel. ¿Y cuál es la ventaja de hacerlo de esta manera? De manera que se pegue un vínculo con Excel. Pues simplemente que si yo llego a cambiar información en Excel, en mi Excel, por alguna razón, se va a ver reflejado en mi gráfico en PowerPoint. Y vamos a hacer simplemente un ejemplo. Vamos a suponer que yo quiero cambiar las notas del alumno número 1 y yo quiero que le preste atención a esta parte, porque aquí están las notas del alumno número 1, y vamos a decir que en realidad en la primera nota él sacó un 8. En la segunda nota se sacó un 5. Pero en la tercera nota subió a 10. Estas son las notas. ¿Notas cómo cambió el gráfico acá? Ahora veamos nuestro PowerPoint. Y justamente podemos ver reflejado el cambio en este momento. Ahora, si no se viera el cambio inmediato, simplemente podemos dar un clic derecho y usar la opción actualizar vínculo, que permitirá que nuestro gráfico cambie. Así que estos son los tips respecto al trabajo de los gráficos, ya sea que lo hagamos directo en PowerPoint o que nos resulte mucho más fácil porque estamos trabajando en nuestra hoja de cálculo en Excel, trasladarlo de allá hacia nuestra presentación. Y esperamos que con estos tips también pienses en no saturar una presentación con demasiado texto, sino en cambio hallar la manera de presentar de manera mucho más atractiva los datos que tienes que presentar. Ya con solo llenar la diapositiva con una gráfica que no esté cargada de texto es un gran avance, pero podemos estudiar las infografías para mejorar
nuestra manera de presentarlo. Muchas gracias por estar en esta lección y prepárate para la siguiente lección porque vamos a seguir trabajando con algunos principios del diseño de nuestras diapositivas. Espero que hasta el momento tú hayas estado practicando y estés practicando cómo aplicar esto a tus próximas ponencias, a tus próximas presentaciones, ya sea en la universidad, en el trabajo, en la iglesia, en la organización benéfica, etcétera. Porque ese es el elemento fundamental a la hora de hacer este curso, que tú puedas irlo implementando de manera inmediata en tus propias diapositivas. Por eso te recordamos, toma nota, haz los pequeños tests que tenemos en cada video para ir refrescando tus conocimientos y también compártelo con tus amigos, con tus conocidos, porque de esa manera se va a fijar mucho mejor en ti lo que vas aprendiendo. Hasta la próxima lección.